En los próximos minutos charlamos con David Cano. David, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Gracias a ti, es un placer. Hoy le presentamos como autor de Fundamentos de Economía Financiera, Gestión de Carteras y Finanzas del Comportamiento, el último libro que usted ha publicado. Tradicionalmente le presentamos como socio director de AFI, pero hoy también como autor de un libro que ¿a quién está dirigido? ¿Está dirigido a los gestores? ¿Está dirigido a los estudiantes? ¿O está dirigido al inversor? Wow, buena pregunta. Yo diría que en origen está dirigido a los estudiantes. De hecho, este es un libro que he escrito con lo que doy en mis clases en el máster de finanzas que tenemos en AFI y en distinta formación. Pero es verdad que ahora, a tu pregunta, yo me planteo, bueno, ¿y quién son los alumnos de nuestros cursos? Y es verdad que hay de todo. Hay gente o chavales que están estudiando la carrera, pero es verdad que también hay gestores profesionales que en ocasiones necesitan, bueno, pues profundizar o confirmar algunas variables técnicas, y es verdad que también hay, bueno, pues interesados en el mundo de la economía y de las finanzas, ¿no? Por lo tanto, voy a ampliar la respuesta y voy a decir que puede ser válido para todo aquel que esté interesado en los mercados financieros, en el funcionamiento de los mercados, en la gestión de carteras. Es evidente, o sí que es verdad, que un poco de base ya hay que tener, pero bueno, no creo que sea demasiado necesario una base demasiado extensa para leer el libro. Pues ahora le voy a preguntar como si nos escuchara un gestor de carteras. Y entonces le pregunto, usted en el libro habla, sí, del backtesting, que es lo conocemos perfectamente en el marco de los mercados financieros, el análisis de la evolución histórica del precio de un activo, pero usted también apunta al stress testing, ¿no? A someter a una perturbación extrema la cartera con la que estamos trabajando. ¿Un gestor siempre somete a un stress testing la cartera con la que está trabajando? Sí, yo diría que sí. Nosotros lo hacemos, con quienes nosotros hablamos y trabajamos, sí se hace. Y al final se determina, por ejemplo, el value at risk, el valor en riesgo, que es, en un caso hipotético de que los mercados tuvieran un comportamiento muy negativo, ese que pueden tener solo una vez cada 20 años en media, ¿qué es lo que le pasaría a mi cartera? Sí que es muy importante, por lo tanto, analizar esa cola izquierda de la función de distribución de los rendimientos y tratar de minimizar el impacto negativo de esas perturbaciones. Yo me acuerdo hace unos años, cuando yo empezaba en esto, no había tantos casos de stress test, y lo que había que hacer, bueno, supongamos que, bueno, hoy todo ha cambiado, porque hoy no tenemos que suponer que quiebre un gran banco, hoy no tenemos que suponer que haya una guerra, hoy no tenemos que suponer una crisis COVID. A lo que voy es que claro que hay que hacer el ejercicio de stress test, es absolutamente obligatorio, pero ahora tal vez no hay que inventárselos, los escenarios, porque, por desgracia, en los últimos 20 años hemos tenido muchos. Y por lo tanto, lo que hacen muchos gestores es, esta cartera que yo quiero construir, ver qué hubiera pasado con ella en 2008. Ver qué hubiera pasado con ella en marzo o abril del 2020. Ver qué hubiera pasado con ella en el año 2022, porque ahí encontramos momentos en el que los mercados financieros han experimentado una perturbación que está muy por encima de lo que en los peores escenarios teóricos se podían haber producido. Eso es el stress test, es ver qué pasa en los momentos súper complicados. Alguien puede decir, bueno, y el próximo stress test, ¿cuál va a ser y por qué va a estar provocado? Bueno, evidentemente ahí podemos ir... No, la duda que me planteo es si sería adecuado que un gestor, un equipo de gestión o una gestora compartiese con sus partícipes el resultado de un test de estrés. Sí, para mí lo es. Lo que pasa es que esto es lo que llamamos las verdades incómodas, ¿no? Cuando tú vas a hacer un cliente o cuando tú estás con un cliente, pues te interesa más, y a él también seguramente le interesa más que le cuentes el escenario de rentabilidad, los momentos buenos, bueno, pero también hay que contarle que pueden suceder elementos negativos y que puede haber escenarios negativos, y porque además, que es algo de lo que cuento bastante, hay una asimetría. O sea, lo normal es que los mercados financieros, en una cartera diversificada, en 3 de cada 4 años lo normal es que ganes. Y lo normal es que ganes un 5,5% anualizado. Pero el año malo pierdes más de lo que ganas en un año bueno. Igual en un año malo pierdes lo que has ganado en 2 años, en 2 años buenos. Pero es que además ese escenario de stress test
que debería producirse en 1 de cada 20 años, pues igual pierdes lo que has ganado en 3 o 4 años. Y además lo que nos ha pasado en los últimos años es que esos escenarios tan negativos que, insisto, deberían producirse 1 de cada 20 años, se han producido 1 de cada 5 años, ¿no? No es cómoda esta conversación. Si tengo que decir, oye, vamos a invertir y te empiezo a contar los problemas, y te empiezo a contar el stress test, y te empiezo a contar... Déjame que ponga un ejemplo muy personal. Es como cuando intentas, oye, pues ligar con una persona y en vez de contarle tus cosas buenas, le cuentas tus cosas malas. Por la mañana me levanto y pues estoy insoportable, exacto, ¿no? Wow, así es complicado. Eso sí, si consigues convencerle, pues es una relación a muy largo plazo, que eso es lo que debería ser, porque la inversión en los mercados financieros es a largo plazo, y el binomio rentabilidad-riesgo es a largo plazo, y los fundamentos se producen a largo plazo, pero a corto plazo no siempre las cosas van como a uno le gustaría. En uno de los momentos del libro usted explica que el riesgo es lo alejado que está el activo del comportamiento medio. Exacto, así es como tenemos que entender nosotros el riesgo. Eso es. Vamos a ver, exacto, desde el punto de vista es muy buena. Si un activo todos los días cayera un 0,03%, o todos los días, o todos los meses, o todos los años cayese un 1%, no es arriesgado. Lo que es arriesgado, y si un activo sube todos los años un 1%, tampoco. O si todos los años sube un 5%, tampoco es arriesgado. Lo que es riesgo es la incertidumbre sobre la variabilidad. Que un año suba un 5 y otro año caiga un 5. Que un día suba un 7 y otro día caiga un 7. Ese es el concepto de riesgo. Cómo de dispersa es la función de distribución de los rendimientos. Es consciente, y ahora me pongo en la piel del inversor. ¿El inversor es consciente de las 3 Rs? Lo que usted explica en el libro como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. Más allá del riesgo de inflación, que probablemente si el libro usted lo hubiera publicado hace 10 años no hubiera incluido el apunte sobre el riesgo de inflación. Sí. Yo creo que, bueno, son conscientes, evidentemente va a depender del grado. ¿Sí saben qué son? A ver, David, cuando yo le pregunto si son conscientes, si saben bien qué son y saben qué exposición tienen realmente parcialmente de acuerdo a ello, que lo porque sepan. No sé si el inversor realmente lo que hace es delegar y confiar en un gestor y realmente no tiene que saber todo lo que se cuenta en el libro porque confía en que alguien Exacto, sí lo sabe. pues yo creo que parcialmente de acuerdo, y cuando antes me preguntabas a quién va destinado este libro, bueno, también va destinado a profesionales donde tampoco tenemos del todo claro que siempre se tengan bien medidas el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y también el riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez no solo se limita a los mercados privados, al private equity, también lo estamos viendo en los activos cotizados. En el mercado de renta fija, lo que estamos viendo es que el volumen diario de negociación en los bonos es menor que tiempos atrás, tal vez porque una parte importante de la cartera de bonos los tienen los bancos centrales, pero también porque está disminuyendo el censo de operadores en el mercado de renta fija, y también porque los bancos, ante unas normativas de solvencia mucho más rigurosas, están haciendo mucho menos trading. Y eso también pasa en renta variable. A mí sí me parece que es importante advertir del riesgo de liquidez, de la posibilidad de que no encuentres contrapartidas para entrar y para salir. Y eso es un riesgo del que se está hablando más en los últimos tiempos, pero hace 10 años, desde luego, no se hablaba del riesgo de liquidez. Luego está el riesgo de mercado, donde yo creo que es el más conocido. Sí. Y yo creo que todo el mundo sabe calcular una duración, sabe calcular la beta. Sabe. Yo creo que esa parte la tenemos más interiorizada. Tal vez lo que tenemos menos interiorizado es el día que se materializa el riesgo de mercado, la magnitud y, como decía al principio, la frecuencia con la que se están produciendo los eventos extremos. O sea, todos sabemos que a partir de una sigma la probabilidad de que la caída supere 2 sigmas es un 2,5%, pero luego en la práctica estamos viendo que esa probabilidad es superior. Por lo tanto, yo diría que el riesgo de mercado está muy interiorizado, pero lo que está menos interiorizado es el ser consciente de que se materializa con más frecuencia de la que en principio podíamos pensar. Y en el riesgo de crédito no lo tengo del todo claro. Y tal vez en este momento del tiempo donde no está habiendo impagos, donde no está habiendo defaults, creo que... Sí, a pesar de las subidas de tipos de interés, porque fíjese usted, hace un año, por ejemplo, si hubiéramos hablado en el año 2023 sobre esto, hubiéramos comentado, bueno, con las subidas de tipos de interés se ha elevado el riesgo de quiebra de compañías, impagos de algunas emisiones que se hayan realizado, ya no solo de la parte soberana, que esa parece que la vinculamos más a la crisis financiera, ¿no?, sino de la parte corporativa. Sí, y no está viendo. Entonces yo diría que, aunque todo el mundo tenemos bien interiorizado lo que es el riesgo de crédito, como no lo estamos viendo últimamente, yo creo que ahora no preocupa el riesgo de crédito, y además lo estamos viendo en los mercados. Hoy el riesgo de crédito
no se está pagando como debería. El spread del investment grade o el diferencial del high yield están por debajo de las medias históricas, ¿no? Y eso demuestra que al final el inversor no es del todo consciente de la existencia actual del riesgo de crédito. Bueno, y luego esto entra en contacto en algún punto con la diversificación, porque usted también habla en el libro de la diversificación y la importancia de protegerse vía diversificación, lo cual a su vez nos limita a aprovechar todas las rentabilidades que puede haber en un activo, porque tenemos que diversificar para proteger, ¿no? Y reducir el riesgo. Exacto. Pues mira, el capítulo, el elemento de la diversificación, a mí me parece que es poco para todos los públicos y tal vez para esas personas que están invirtiendo, que no necesariamente son profesionales. Cuando yo hablo con ellos, te dicen, bueno, esto es muy fácil, es haber invertido en Nvidia y he conseguido un más 300%. Y dice, ¿por qué, Cano, me dices que tengo que diversificar las carteras? Lo razonable es elegir un solo activo y punto, ya la dificultad de elegir. Entonces, y aquí pongo yo otro ejemplo, esto como cuando vas a un buffet libre de un restaurante o de un hotel muy bueno. A mí me gusta coger un poco de todo. Me gusta diversificar la cartera, me gusta tener activos. Es verdad que la diversificación lo que va a provocar es que tu fondo de inversión o tu cartera no va a estar en el top de la rentabilidad, indudablemente. O sea, el coste de la diversificación es que no vas a estar arriba. Bueno, los que quieren estar arriba, evidentemente no pueden diversificar. Yo prefiero estar, si quieres, en la tabla, en la parte media de la tabla, pero durante mucho tiempo. Y eso pasa por estar diversificado. Y eso pasa por tener la máxima cantidad de activos financieros posible. Pero cuidado, cuando uno mete muchos activos financieros, tiene que calcular la correlación que tienen entre ellos. Me explico. Si tú metes acciones de Santander, acciones de BBVA, acciones de Caixa, acciones de Deutsche Bank, acciones de bancos, piensas que estás diversificado. No. Estas acciones entre ellas tienen muy alta correlación. Lo que tienes que hacer es buscar activos que tengan poca correlación. Ya sé que no es fácil, ¿eh? Al final los mercados financieros presentan una correlación alta y de hecho esa correlación tiende a subir cuando los mercados caen. Hasta dicen que el Bitcoin ya se ha correlacionado con los mercados cuando era un activo alternativo, ¿no? Exacto, pues puede ser. Y esto es un elemento muy importante. Yo tengo una cartera diversificada porque la correlación es baja. Sueño con encontrar activos que tengan correlación negativa, pero es difícil encontrarlos. Puede ser el dólar y demás. Pero luego tengo que ser consciente de que en los momentos de perturbación las correlaciones tienden a subir. Y por lo tanto el efecto diversificación desaparece cuando más lo necesito, que es precisamente en los contextos de bajada. Bueno, este es el tipo de cosas que cuento, ¿no? De cómo hay que buscar activos negativamente correlacionados. Eso no es fácil encontrarlos, que las correlaciones no son constantes, que tienden a subir en los momentos de caídas y por lo tanto hay veces que la diversificación es un poco perversa porque desaparece precisamente cuando más la necesitas y lo que nos pasó en el año 2022 fue un ejemplo clarísimo. No hubo sitio en el que resguardarnos porque prácticamente todo cayó porque no hubo el efecto diversificación. Y que es verdad que alguno dirá que diversificar es de cobardes, porque al final no te atreves a invertir en un único activo. Digo, pues es verdad. No me atrevo a invertir en un único activo porque yo no sé acertar cuál es el único activo y porque además esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de largo plazo y yo prefiero, insisto, la forma clara, la evidencia empírica es contundente y evidente, salvo los Warren Buffett y demás, pero es estar siempre en la parte media de la tabla, es la forma de intentar tener ese alfa a medio y largo plazo y de sobrevivir. Y para mí lo tengo súper claro. Sé que esto es polémico y que no todo el mundo lo comparte, pero lo tengo claro. Si estuviéramos en un elevator pitch, ¿sí? David, en 2 segundos o tres minutos, no 2 segundos, en el que estuviéramos en un ascensor y usted me dice eso y entonces yo le pregunto, bueno, pues, ¿por qué gestión activa frente a gestión pasiva con la que tenemos en el último año y pico? Y le voy a ser sincera, llevo horas pensando en la cantidad de activos bajo gestión que tiene BlackRock y la cantidad de dinero que está entrando a través de ETFs en esta firma americana. Sé que tenemos que invertir en medio plazo, en largo plazo, pero ¿por qué una cosa o por qué otra? Porque el timing también de cuándo coger la inversión pasiva también es muy importante. No siempre la inversión pasiva es la mejor alternativa que tiene el inversor. Pero fíjate, incluso diría, y la gestión pasiva, vale, pero ¿a qué te vas a indexar?
Es una de las cosas que cuento en el capítulo 6, creo recordar. Vale, ok, gestor pasivo, pero ¿y a qué te pegas? ¿A qué te vas a indexar? ¿A una cartera que tiene el 100% de renta variable o una cartera que tiene el 20%? Oye, pues el 50%, vale. Y dentro de ese 50%, ¿a qué índice te vas a referenciar? ¿Al MSCI World, al Eurostoxx o al ACWI? Luego hay otro asunto y es, vale, una vez que tú te has indexado y el 50% de tu cartera y lo has puesto en el MSCI World, ¿qué pasa si, y el otro 50% en renta fija? ¿Qué pasa si la bolsa funciona mejor que la renta fija y el peso de la renta variable se te va al 55%? ¿Vas a hacer rebalanceos y por lo tanto vas a ir ajustando cada cierto tiempo o vas a hacer constant mix? Con esto a lo que voy es que, evidentemente, yo no voy a criticar la gestión pasiva. A mí lo que me interesa es que el ahorrador se convierta en inversor y luego ya si es gestión activa o gestión pasiva, creo que son pequeños aportes. O sea, para mí es la forma de ganar dinero, de batir a la inflación, la forma de obtener una rentabilidad real positiva es asumiendo riesgos. Si no asumes riesgo, tu rentabilidad nominal va a ser igual que la inflación, esto es, tu rentabilidad real va a ser cero. Asumir riesgos a medio y largo plazo te va a generar rentabilidad extra. No de forma lineal. El ratio de Sharpe no es constante. Cada vez que aumentas una unidad de riesgo, te aumenta la rentabilidad, pero cada vez proporcionalmente menos. El ratio de Sharpe va cayendo, pero mi objetivo es que te conviertas en inversor y asumas riesgos. Si luego ya es gestión activa o gestión pasiva, me parece bueno, podrían ser ambas, ¿no? También a lo mejor culpa de los comunicadores que decimos una u otra, ¿no? Y en una cartera diversificada, igual que un gestor tiene un producto diversificado, un inversor tiene que tener diferentes productos. A mí, desde el punto de vista intelectual, me resulta muy difícil justificar que mi cartera tiene que estar indexada a un índice cuyo criterio para la construcción es el tamaño. Es decir, cuando uno se indexa al IBEX 35 o cuando uno se indexa al Standard & Poor's 500, el criterio de selección de las acciones es las más grandes. ¿Ande o no ande caballo grande? Bueno, no lo sé si eso es lo suficientemente inteligente. Yo sé que la evidencia en los últimos años es contundente y al final invertir en las compañías de mayor tamaño ha generado más rentabilidad que invertir en carteras más diversificadas. A mí esto va un poco contra mis principios. Yo no puedo recomendar que alguien invierta en los mercados financieros en función del tamaño de ese mercado. Igual que no puedo recomendar a alguien que compre más deuda pública italiana que deuda pública francesa o española, porque el saldo vivo de la deuda pública italiana es mayor. Si yo hago gestión pasiva y mis pesos están basados en el tamaño del mercado, insisto, tendría que comprar más deuda pública italiana y tendría que comprar más deuda pública japonesa. Bueno, yo no voy a dar una vuelta intelectual. De verdad, ya sé que me van a decir, bueno, ya, pero resulta que ese criterio tan básico como construir una cartera en función del tamaño del activo financiero es el que más rentabilidad ha generado. O, dicho de otra forma, es muy difícil encontrar un gestor activo que sistemáticamente bata a los mercados financieros. Y es verdad, hay gestores que están más acertados en un momento del tiempo porque eran más optimistas y han acertado, porque eran más pesimistas y han fallado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, el debate es no sé, hay lo que pinta el sesgo de posesión o el efecto dotación, exacto, ¿no? Eso de que haya gestores, porque entiendo que a los gestores también les pasa lo que usted explica en el libro. Le dedica muchas páginas a hablar de los sesgos. El de dotación o posesión sí. Se define como cuando valoramos más por encima del precio de mercado lo que ya es nuestro eso solo es. Por el hecho de serlo, ¿no? Y enrocarnos en esto vale más, la dejo en cartera. Exacto. Y un gestor activo, bueno, pues tal vez cae más en ese sesgo que un gestor pasivo, ¿sí? Aunque un gestor pasivo también cae, porque al final va a invertir más en las compañías que más tamaño tienen, ¿no? Pero ese sesgo hay que complementarlo con el otro, que es el sesgo de compromiso, ¿no? Y es un sesgo que es bien interesante y es, al final, yo como gestor activo defiendo mis posiciones y yo digo que tengo alta duración porque creo que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés. Y estoy largo en semiconductores porque pienso que van a seguir subiendo. Y estoy corto en bancos porque no sé qué. Y además estoy corto en yenes porque... Entonces, ¿tiene sentido que un gestor sea... su sesgo es el sesgo de compromiso. Sí, yo tengo sesgo de compromiso. Debo reconocerlo. ¿Y por qué? Porque tenemos cierto apetito por la transmisión de nuestras posiciones. Es decir, yo creo que en esto de la gestión de activos es importante comunicar abiertamente tus carteras. Hace años, hace 20 años no se hacía. Y, ¿no? Si tú inviertes en mi fondo, yo no te voy a decir en lo que invierte mi fondo porque forma parte de mi secreto profesional. Y si tú quieres saber
cómo gestiono yo, invierte en mi fondo. Pero yo no te voy a comentar mis posiciones. Ese black box, eso terminó, ¿eh? Ahora se lleva todo lo contrario. Ahora lo que se lleva cuando tú inviertes en un fondo de inversión es que se te explique, se sea súper transparente sobre las posiciones del fondo de inversión. Y eso tiene una pequeña trampa, porque si yo soy muy transparente y si yo he sido más o menos vehemente defendiendo mis posiciones y si he dicho que hay que invertir en banca española o te he dicho que hay que invertir en bolsa japonesa o te he dicho que hay que evitar y he sido muy vehemente, al ser humano luego nos va a costar mucho cambiar de opinión. Nos va a costar mucho, si hemos estado defendiendo mucho algo y hemos sido muy transparentes y muy vehementes, eso nos va a costar luego reconocer que nos hemos equivocado, ¿no? Y ese sesgo de compromiso es importante conocerlo porque nos ha podido maniatar en muchas ocasiones a los gestores, ¿no? Dedica partes en el libro al mercado de divisas bastante, un capítulo. También a la calidad de la gestión de carteras. Yo me preguntaba cuando lo leía, ¿cómo mido yo la calidad de mi gestor? ¿No? A ver, ¿qué tengo que saber como inversora? Pero también me ha gustado el tema de la confusión que tenemos a veces entre correlación y causalidad. ¡Oh, excelente! Bueno, pues son 3 temas. Ese es el error más común, típico gráfico. En el eje de las X pongo una variable financiera y en el eje de ordenadas pongo otra variable financiera. Y como los dos se mueven en la misma dirección, pienso que la del eje de la X causa el eje de la Y. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Hay que calcular un test de causalidad. Este es el error más común y también profesional, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es distinto, que no es los mercados financieros, pero hay una correlación muy clara entre el helado, cantidad de helado que se vende y el número de ahogados que se producen en las piscinas. Y el gráfico de correlación es clarísimo. Cuantos más helados se compran, más gente se muere ahogadas. Y entonces, wow, eso es porque tomas mucho helado y entonces, no sé, se te corta la digestión. Entonces la gente intenta buscar causa-efecto. ¿Qué va? En los meses de verano se compran más helados. Y en los meses de verano es cuando más va la gente a la piscina y por lo tanto más se ahoga. A lo que voy, lo que verdaderamente es la causalidad es el verano, que es lo que provoca que tomamos más helado y que nos ahoguemos más en las piscinas. Pero tomar helado no aumenta los ahogamientos. A eso es a lo que voy. Cuidado con encontrar que 2 series estén altamente correlacionadas, porque eso no significa que una esté causando a la otra. Causalidad no es correlación. Correlación no implica causalidad. David, en el libro usted dice el cerebro humano nos ha permitido sobrevivir como especie priorizando la reducción del consumo de energía y supervivencia. El Homo sapiens sobrevivió por pensar rápido y ponerse lo peor, pero esta ventaja se puede convertir en inconveniente en tareas, entre ellas gestión de inversores en los mercados financieros. Y brevemente, ¿por qué? O que lean el libro. Bueno, que lean el libro, pero básicamente cuando vas por la calle y cualquier ruido, cualquier amenaza, dices miedo, me alejo. Y eso nos ha permitido sobrevivir y eso nos ha permitido, pero en los mercados financieros las oportunidades cuando surgen, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente se va y los precios caen. Fundamentos de economía financiera, gestión de carteras y finanzas del comportamiento. Yo seguiría horas hablando con David Cano. Muchísimas gracias y enhorabuena por el libro, se aprende mucho. Hasta la próxima, gracias, David. Gracias, Laura.